buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo estén mirando esto. Iván, bajame un poquitito la música, por favor, gracias. Que no escucho, ahí está, buenísimo, ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo estén viendo esto, le damos la bienvenida a Estudio Ciudad, una coproducción rosarina entre el Instituto de Gestión de Ciudades y Factos, medio digital también de la ciudad, con el objetivo de debatir los grandes temas urbanos de nuestro tiempo. Tamaña tarea, problemas, conflictos y futuro de las ciudades. Un espacio donde nos juntamos con especialistas, organizaciones sociales, funcionarios, gente inquieta que está pensando en el presente y el futuro de las ciudades y los pueblos. Y sobre todas las cosas, gente que está pensando en soluciones y en alternativas, que es un poco también la idea de este ciclo de entrevistas. Fundamentalmente nos centramos en estas primeras emisiones en la cuestión de la vivienda, las soluciones habitacionales, y en este capítulo en particular queremos hacer algún hincapié en experiencias que nosotros llamamos municipalistas. Nuestros invitados podrán decir si el término es correcto o no. La presento a mi compañera, coequiper, co-conductora y un montón de cosas más, Caro Pascual. ¿Cómo andas, Caro? Hola, Ale, un gusto, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nos volvemos a encontrar para Nuevamente seguir charlando y analizando el tema del acceso al hábitat y a la vivienda, pero hoy poniendo en el centro a un actor que creo yo que es fundamental, como son los gobiernos locales, que muchas veces quedan en un segundo plano en el diseño de las políticas públicas de vivienda y son un actor fundamental porque digo, es el que tiene ahí el contacto directo con los vecinos y las vecinas. Es la pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados, que es, ¿qué rol tienen los gobiernos locales? Bueno, hoy lo podemos hacer un poco más directamente porque ha venido gente que nos puede dar cuenta de algunas experiencias concretas en ese sentido. Así que tenemos a dos invitados de lujo. Por empezar, lo quiero presentar a Ángel Quaglia, que es secretario de Servicios Urbanos y presidente del Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura de Villa María, provincia de Córdoba. ¿Cómo andas, Ángel? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien, che? Bueno, me alegro mucho que andes bien y muchas gracias por este tiempo que nos brindás. Vamos a tener una charla sobre lo que vienen llevando adelante. También lo tengo aquí a mi izquierda a Antonio Salinas, que es militante de Ciudad Futura, presidente del partido Ciudad Futura, pero que también participó, además concejal electo. Ya todavía no me acostumbro a decir que Tony es concejal electo, pero todavía no asumió, así que por eso no nos acostumbramos. Pero Tony, además de participar, obviamente, como parte de una militancia partidaria en el territorio de Nuevo Alberdi, de haber fundado escuelas, de haber fundado una empresa pública de alimentos, también participó, fundador de cosas. 20.000 años. De 20.000 años, claro. También participó de lo que es el proceso de urbanización en Nuevo Alberdi, que es una experiencia, digamos, modelo, si se quiere, para pensar algunas cuestiones ligadas al tema de integración sociourbana. Así que la idea es poder estar acá y charlar. ¿Cómo andas, Tony? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, Ale, Caro. La verdad que siempre es un gusto asistir a las provocaciones que el IGC va tirando, así que muy contento. Hacía rato que creo 2021 fue la que vos participaste, la última, ¿o tuviste alguna otra instancia? Estuvimos en un conversatorio sobre urbanización de barrios populares que estuvo muy interesante. Sí, creo que fue 2021, la de la pandemia. Markovich, Gargantini, la verdad que estuvo muy lindo. Está bien. Bueno, hoy estamos acá nuevamente, nos convoca un tema, el mismo tema, pero para ir encontrándole distintas vueltas. Así que, Caro, comenzamos. Dale. Bueno, una primer pregunta para Ángel, y que tiene que ver esto de que cuando se hablan o se diseñan las políticas públicas de vivienda, se trabajan con números globales o en números nacionales, pero ustedes desde Villa María hicieron un trabajo diferente, estudiaron la demanda, y preguntarles cómo hicieron ese estudio de la demanda y con qué datos se encontraron para después poder elaborar las políticas públicas que hoy están implementando. Así es, Caro. Miren, comentarles que cuando asumimos la gestión en el inicio del 2019, 2023, este es un instituto que tiene ya casi 30 años de creación, se hizo a través de una ordenanza y es un ente autárquico que tiene la Municipalidad de Villa María, donde ya venía desarrollando algunas acciones de políticas públicas
de desarrollos habitacionales con fondos nacionales, fondos provinciales y en algunos casos con fondos propios. Y la verdad que cuando asumimos la gestión con el intendente Acastelo, teníamos que empezar a desarrollarlo de cero porque ya no íbamos a contar con recursos nacionales, la provincia también estaba en una situación similar, así que necesitábamos como que empezar a transitar un esquema desde cero. Allí lo que hicimos fue generar teníamos los datos del último censo, pero nosotros necesitábamos una acción concreta, saber cuál era la necesidad real que tenía el vecino de Villa María. Así que lo que hicimos fue generar una especie de censo, generamos un código QR con las distintas preguntas que íbamos a desarrollar y avanzábamos en 5 campos en ese relevamiento, donde primero obteníamos la información del solicitante, de su grupo familiar, cuál era su condición laboral y de qué manera estaba desarrollándolo, si de manera formal, informal, si tenía planes sociales. El cuarto eje era su condición habitacional. Si era propietario, si alquilaba, ese alquiler lo hacía de manera formal o informal, si era propietario, si tenía escritura, boleta de compraventa, bueno, Claro. distinta información que nos iba a permitir a nosotros empezar a tomar decisiones. Y por último era cuál era su condición habitacional actual, la casa donde vivía, qué tipo de vivienda era, en qué barrio estaba, bueno, así que a raíz de ese sondeo que hicimos, tuvimos 45 días trabajando con entes descentralizados que nosotros les llamamos Municerca. Tenemos 8 Municerca distribuidos en toda la ciudad. Lo trabajamos con los Municerca, lo trabajamos con los colegios de profesionales, lo trabajamos con los centros vecinales. Justo se dio también que en esa fecha tenemos aquí el Festival de Peña, así que tuvimos una carpa y una stand en lo que fue el Festival de Peña. Y logramos en 45 días obtener información de 15.000 villamarienses. Hoy Villa María es una ciudad que tiene 100.000 habitantes. Es decir, que 5.000 familias pudieron completar ese relevamiento y el número global de ese relevamiento fueron 15.000 villamarienses alcanzados. Y allí empezamos a analizar los datos que obtuvimos en este relevamiento, donde tuvimos ahí información real, concreta, de cuál era la necesidad que tenía el vecino o su condición actual. Obtuvimos que el 51% de las familias que completaron ese relevamiento alquilaban una vivienda. Obtuvimos información de que el 90% de las familias que completaron ese relevamiento no tienen un terreno propio, es decir, que el 10% solamente era propietario. Y ya allí empezamos a gestionar y avanzar en diferentes programas para poder avanzar en lo que es generar soluciones habitacionales. Así que marcamos 6 grandes ejes de trabajo en la primera etapa, que uno fue el desarrollo de lotes en articulación con el sector privado. Marcamos segundo un eje que tiene que ver con el alquiler. Generamos un fondo de garantía para alquileres desde el Instituto Municipal de la Vivienda, donde convocamos ahí a el Colegio de Profesionales Inmobiliarios, convocamos al Colegio de Martilleros y empezamos a trabajar una herramienta en donde el Estado sea garantía de aquellos vecinos que necesitan alquilar. Así que de esa manera empezamos a trabajar esta idea y llegamos a que el instituto emite un aval a aquel inquilino que necesita alquilar. Funciona como una SGR para una pyme. Hay una decisión, perdón Ángel, una cosa ahí que me queda con esto. Hoy cuando miraba la página del instituto, que está muy buena y es muy clara, algo que es bastante raro en este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno quiere acceder a planes de vivienda, qué están haciendo los diferentes escalas estatales sobre el tema, uno no se encuentra con muchas cosas o hasta a veces incluso son muy técnicos. Se nota que hay, no sé, capaz que me estoy equivocando, vos me lo dirás, pero hay como una decisión política, ¿no?, de visibilizar esta cuestión de la vivienda ahí en Villa María, de visibilizar la tarea del instituto.
Hay una decisión política, así es. Ok. A ver, el Instituto de la Vivienda no tenía página web, Claro. y lo que nosotros hicimos fue avanzar en la digitalización del Instituto de la Vivienda, es Ujú. generar esta página web. Tenemos nosotros también diferentes programas habitacionales vigentes y lo que queremos es que los vecinos puedan entrar a través de la página web. Claro. Estamos trabajando en la segunda etapa, esta es la primera, la segunda etapa tiene que ver para que el vecino pueda pagar su cuota de la vivienda a través de la página web, así que Claro. estamos en la segunda etapa de poder vincular los medios de pago y avanzar de esta manera, que entre, actualice su cuota, descargue el comprobante, la pague a través de un código QR o lo que sea. Así que la decisión política del intendente es darle visibilidad a estas acciones. Y es allí que avanzamos en esto, en la digitalización. Por eso hace, te diría, 90 días hemos puesto en marcha la página web y además de poder darle visibilidad a los programas que hemos desarrollado en Claro. esta etapa. Porque antes lo que hacía el Instituto de la Vivienda era generar un registro de aquellas familias que necesitaban una vivienda, donde venían, se inscribían con la documentación necesaria, pero no brindaba otra solución habitacional. Claro. Sí teníamos programas de ayuda constructiva, de cooperativas, pero Una no escala menor. generaba distintos programas. Claro, claro, claro. Está bien. Discúlpame, no sé. No, 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 está bien, yo te interrumpí, perdón, pero pensaba en esto de una escala, que se pensaban en herramientas con una escala menor. Da la impresión de que lo que hicieron fue como abrir una caja de herramientas un poco más grande, ¿no? Más amplia. Así es, porque el relevamiento nos dijo qué necesitaban los vecinos. Para aquellos propietarios que brindaron información, nos decía, necesito conectarme al agua, necesito Claro, conectarme a la cloaca. Villa María es una ciudad que tiene el 100% de las redes de agua, cloaca, gas en todos sus barrios. Claro. Absolutamente todos los barrios tienen redes troncales. Y falta hacer la conexión, la última milla, digamos, hacer la claro, conexión domiciliaria. Y ahí es donde nosotros generamos con una mutual que siempre nos vino acompañando, generamos una línea de microcréditos para conexiones domiciliarias de servicios esenciales. claro, Y dentro de esta línea de microcréditos firmamos convenio con Ecogas, que es la prestataria del servicio de gas, firmamos convenio con la cooperativa de agua y firmamos convenio con EPEC, que es la prestadora del servicio eléctrico, para poder generar las conexiones domiciliarias de esos vecinos que no lo han podido hacer a través de un crédito no bancario y que el Instituto de la Vivienda generó ahí un fondito para avalar los créditos para poder generar estas conexiones. Y ya hemos materializado más de 50 créditos para la conexión de los servicios esenciales de agua, cloaca y gas. Y con el testimonio de los vecinos nos dicen, si el instituto no hubiera generado esta línea de microcréditos, nunca hubiéramos podido conectar el gas, por el costo que tiene, la mano de obra, la sí, sí, compra sí. de materiales, todo el trámite en sí, que nosotros logramos hacer cerrar ese círculo de municipio, vecino, ente que presta el servicio y el matriculado. Y de esa manera logramos ya que más de 20 familias hicieron la conexión al gas Claro. en este invierno y dejaran de utilizar la garrafa. Claro, pego el salto a Rosario, lo miro a Tony, porque todo esto que vos contás, Ángel, con el tema, sobre todo el tema de los datos. A mí siempre me pasa una cuestión con esta cosa que es una mezcla de entre indignación y, si se quiere, tranquilidad de que eso se esté haciendo, que es esta cuestión de la cantidad de tiempo que se planificó o no sin datos, ¿no? Tony, me acuerdo del censo de Nueva Alberdi y te hago ahí el puente a eso, de la importancia que tiene saber qué escenario uno tiene para urbanizar, ¿no? Totalmente. Vos sabés que, Ale, que yo lo escuchaba a Ángel y se me venía a la cabeza mucho de ese laburo de construcción de información, pero no información por la información misma y por amor a la estadística, sino información para la acción, digo, información para saber en qué quilombo estamos metidos, digo, cuando uno quiere o incluir un barrio o incluir una ciudad, como el caso de Villa María con otra envergadura. Mira, a mí me hace mucho tiempo que me viene pasando que entiendo que la política pública tiene una tendencia homogeneizadora de la población, que en el siglo XXI eso ya
no sirve más. Digo, ya los institutos sobre los cuales se asientan nuestras sociedades, ser trabajador, digo, eso está absolutamente, tiene grises, tiene matices. Por ende, como bien decía Ángel, en una misma cuadra en el censo en Nueva Alberdi nos encontrábamos con propietarios registrales, con inquilinos, con ocupantes, con usurpadores. Digo, entonces, en una misma cuadra vos te encontrabas con 20 realidades que básicamente necesitaban 20 propuestas de política públicas distintas. Digo, entonces me parece que el caso de Villa María, cuando lo empecé a investigar un poquito a partir de lo que Roberto cuando me hace la provocación de invitarnos a charlar acá con Ángel, me parece muy interesante eso. Digo, es una suerte de acupuntura que hay que hacer con política pública, donde saber qué familia necesita cada cosa y qué propuesta. El ejemplo que pone sobre la conexión domiciliaria, los servicios, es algo que en la Oficina de Defensa del Consumidor, cuando me tocó estar al frente de la oficina de Rosario, lo veíamos todo el tiempo. Porque técnicamente, quien está sobre una calle donde pasa un caño se concibe usuario, porque vive en un área servida. Ahora, de nada le sirve a esa familia estar en área servida si no tiene el agua adentro de la casa. Digo, entonces, saber esa realidad, operativizar políticas, es decir, articular con una mutual que da microcrédito para que eso se efectivice, es hacer material el derecho al agua. Digo, porque básicamente el derecho o en la estadística esa persona vive sobre un área servida, por ende tendría potencialmente acceso al agua, pero no lo tiene. Sí. Digo, entonces, hasta que no aparece el municipio, en este caso, con ese microcrédito que junta el caño con la bacha de la cocina, ese usuario no tenía agua. Claro. Sí. ¿Qué permitió, perdón, Caro, ¿qué permitió el censo de Nueva Alberdi en ese sentido de proyectar a partir de eso? Es decir, ustedes encontraron, hicieron el censo, había, que eran 10.000 personas, bueno, no me acuerdo. 1.936 familias, 6.009 personas. Ahí está. ¿Y a partir de ese censo, qué fue lo que se vio, que se dijo, che, bueno, es acá, es acá, es acá? ¿Qué disparó eso? Mira, lo primero que se hizo, que para mí fue de las cosas más novedosas que hicimos, fue una restitución cartográfica y de límites de terrenos y domicilios espectacular. Digo, hoy cada persona en Nueva Alberdi sabe dónde empieza y dónde se termina su terreno, porque el certificado de vivienda que otorgamos a partir de la política de integración urbana un poco dio cuenta de eso. Hicimos una cartografía junto con la gente de la Secretaría de Integración Sociourbana, el IGC, la Municipalidad de Rosario, los mismos vecinos. Digo, entonces, ese restituir cartográficamente el barrio ya asentó las bases sobre las cuales edificar el futuro. Es decir, este es mi terreno, claro. Listo. Entonces yo sé que sobre esto, y ahora soy poseedor, con título de poseedor, digo, que es lo que básicamente otorga el certificado de vivienda, por ende puedo proyectar sobre este pedacito que ya sé y está validado socialmente, incluso hasta legal y jurídicamente, que es mi pedacito. Eso fue importantísimo. Y después, básicamente lo que nos dio el censo fue un mapa, pero muy pormenorizado, de la actividad económica sobre la cual edificar los futuros de las personas. Digo, había mucho vinculado a la construcción, digo, había mucho albañil, pero nos dimos cuenta que había una gran actividad comercial, incluso más grande de la que nosotros pensábamos, y muchos de los pibes y pibas del barrio eran empleados de comercios del propio territorio, claro. Pero también nos dimos cuenta que en tiempos del IFE, en tiempos de la asignación universal, de muchos programas sociales, cuando las familias cobraban esos ingresos, se iban corriendo a los hipermercados que estaban del otro lado de la ruta, claro. Básicamente porque los comerciantes, por ejemplo, no tenían postnet. Entonces, digo, me viene esta idea de Ángel de cómo vincular una mutual que da microcrédito para que la gente se conecte. Básicamente lo que hicimos ahí fue conectar a la banca pública, al banco municipal, con los comerciantes. Pusimos postnet de más de 40 negocios del barrio, entonces la gente ahora compra en el barrio, digo, y genera economía en el barrio. Son cuestiones que básicamente quizás no dan para escribir un paper sobre una política pública, pero que cambian y tienen un impacto en la cotidianeidad de la actividad económica del barrio, de las familias que cambian su situación de consumo, porque en el barrio muchas veces estaba más barato, pero solo te cobraban en efectivo. Claro. Y a los comerciantes Mercado Pago les faja una comisión altísima, digo, y la banca pública te da el mismo servicio sin comisión. Entonces, bueno, un círculo virtuoso que me traía muy a la memoria esto de la mutual dando microcrédito para que te conectes la intradomiciliaria y tengas agua real, claro. No básicamente estés sobre un caño, que tengas agua. Atar diferentes procesos del Estado que se pueden, que están como desatados totalmente. O porque si no parece que el área de vivienda hace vivienda, la EPEC o la EPE en Santa Fe hacen luz. Digo, ahora, ¿quién conecta eso? ¿Quién hace que la vivienda tenga luz? Y digo, y ahí muchas veces hay que apelar a la creatividad, instrumentar como distintas estrategias para que una cosa se conecte con la otra. Sí, y ahí me parece importante, resaltando un poco
lo que vienen diciendo los chicos, es esto de obtener el dato, pero para tomar decisiones, porque muchas veces se generan encuestas, se pregunta a los vecinos, pero después ese dato queda en la nada. Entonces, tiene que ser un instrumento para tomar decisiones y para hacer. Y ahí un poco, Ángel, te quiero consultar, que ya algunas cosas estuviste remarcando, pero si nos puedes sintetizar a partir de lo que volcó las encuestas, ¿qué decisiones ustedes tomaron para desarrollar políticas y programas puntuales? ¿Cómo lo hicieron y con quiénes articularon? Sí, claramente lo que dice Tony es real. Este relevamiento nos permitió tomar decisiones concretas de acuerdo a la necesidad que tenían los vecinos. El tema del financiamiento fue clave. No solamente generamos el financiamiento para lo que fue las conexiones domiciliares, sino que generamos 2 créditos más. Uno para comprar materiales de construcción. Generamos una red de proveedores locales donde estos proveedores aportan al Instituto de la Vivienda por cada crédito aprobado un 5% para un fondo solidario para familias de escasos recursos. Así que aquel que puede generar el crédito, saque el crédito, compra los materiales, pero también el comercio aporta para aquellas familias que no tienen ingresos y que necesitan materiales. Y generamos también un crédito para la mudanza. Para aquel inquilino que tiene que mudarse, le llamamos mudate nosotros, de que pueda pagar la comisión inmobiliaria, la pintura, algún daño, algo que tenga que ver con la vivienda. En materia de financiamiento fueron esos los 3 programas. En otros avanzamos con lo que es la regularización dominial, lo que acaba de decir también Tony. Damos mucho de los terrenos y mucho de macro lotes que no tenían hecha la mensura y la subdivisión, por ende tampoco tenían escrituración, así que hemos avanzado un gran eje en lo que es regularización dominial y escrituración junto a la provincia. Ya hemos avanzado en 4 barrios, casi más de 1000 familias han logrado avanzar en lo que es esto, mensura, subdivisión y lo que es la escrituración. ¿Qué pasa con los gobiernos locales? Creo que todos los municipios le pasa. Avanzan con lo que es la vivienda, pero los costos que requiere de hacer la mensura, la subdivisión, el tema de la escritura, lo van dejando y quedan barrios enteros sin tener la escritura de su vivienda. Claro. Así que hemos puesto un equipo exclusivamente a trabajar en esto, ingenieros, trabajadoras sociales, junto con la provincia y a sanear esta situación. Otra de las acciones que hicimos fue el desarrollo de lotes. Articulamos con el sector privado y avanzamos también con asociaciones civiles. Generamos más de 1000 lotes con el sector privado en esta primera etapa y estamos avanzando ahora en una segunda etapa en tratar de modificar el estatuto y el objeto social del instituto. ¿Para qué? Para poder articular con el sector privado, para que nosotros seamos lo que le demos velocidad al desarrollo, tanto de lotes como la construcción de vivienda. Queremos ver de qué manera generamos un ahorro local para la inversión en construcción de vivienda. Es ver de qué manera con las instituciones, con las empresas, con el sector del mutualismo, la economía, las cooperativas y las mutuales que están trabajando. Nosotros aquí en Córdoba tenemos un ministerio de cooperativas y mutuales y le hemos generado una propuesta de generar un fondo con todas las mutuales de la provincia de Córdoba para avanzar en lo que es el desarrollo habitacional. También se está trabajando en una nueva ley de que aquellas cooperativas y mutuales que quieran desarrollar loteos puedan avanzar en el desarrollo sin entrar a la MEUL, que es la Mesa Única de Loteos de la provincia de Córdoba, y se aprueba automáticamente con las factibilidades de los municipios. Y un programa que es nuestro, inédito en toda la provincia, que empecé a contártelo, después lo corté, que es el FOGAL, el Fondo de Garantía para Alquileres. El Estado es garantía de estudiantes, familias, emprendedores en alquilar una vivienda, un comercio, un departamento. Nosotros hemos generado un fondo de inversión en 2 bancos, privados y públicos, Santander y Banco Córdoba, en donde somos aval de aquellas personas que necesitan alquilar. Y ya hemos avalado a 25 contratos en la ciudad, estudiantes, emprendedores,
y familias para que puedan alquilar. Y lo bueno de esto y lo novedoso es que todas las familias que han obtenido este beneficio, por decirlo de alguna manera, ninguna tuvimos que salir a cubrir una mora temprana. Claro. Todos han pagado el alquiler en tiempo y forma. Si eso llega a suceder, si alguno de los inquilinos tiene una dificultad, automáticamente el Instituto de la Vivienda toma estos fondos que están en el fondo de inversión y paga esa mora temprana para luego generar con el inquilino una metodología de devolución en el instituto en las cuotas que sean necesarias. Así que venimos avanzando muy fuertemente con eso. Fue aprobado por ordenanza, tuvimos la aprobación unánime del Consejo Deliberante y el acompañamiento del sector privado, y hoy es un programa que está creciendo día a día, porque además Villa María es una ciudad universitaria. Tenemos 3 universidades, la UTN, la Universidad Nacional de Villa María, y hoy se está radicando un nuevo campus de la Universidad Siglo XXI. Hoy Villa María tiene 15.000 estudiantes, pero queremos llegar a tener 30.000 estudiantes. Y esta herramienta le va a permitir a todos los chicos que vengan de la región tener esa garantía necesaria para poder alquilar una vivienda. Así que eso es básicamente la primera etapa, los 6 grandes ejes: regularización dominal y escritura, desarrollo de lotes, el financiamiento para generar soluciones habitacionales, el FOGAL y la digitalización, que nos va a permitir a nosotros que todos los vecinos puedan acceder hoy, en esta era tan tecnológica que tenemos, a todos los programas, desde su celular, cargando la documentación. Ni siquiera tiene que venir al instituto para gestionar el crédito. Carga todo a través de el BIDI, que es como el CIDI en Córdoba. Carga toda la documentación, se aprueba el crédito, lo único que tiene que venir al instituto es a firmar el mutuo para que se le acredite los fondos del crédito. Así que, bueno, estamos muy contentos de esta primera etapa, y la segunda, lo que estamos haciendo ahora es esto, es generar ese fondo para la construcción de vivienda, que es nuestro mayor objetivo. Me interesa mucho esto que dice Ángel, y también lo pongo acá en la mesa, en esto de atar políticas particulares con un horizonte o un modelo de ciudad. Esta cosa de queremos tener 30.000 estudiantes, queremos que en un futuro esta ciudad sea que hoy falta tanto a veces, ¿no? Uno siente que las políticas de vivienda, en general habitacionales, se piensan como si fuesen un último rincón que no tiene nada que ver con plantearse horizontes políticos de vida y demás. Y en ese sentido, y también planteando las diferencias de la escala de pensarlo de acá en Rosario, Tony, Ciudad Futura habla mucho de, ha tenido proyectos de vivienda pública de alquiler y también de empresa pública de desarrollo urbano. ¿Hay ahí una herramienta en esto de generar empresas públicas o algo que aborde esa escala, digo, por el déficit habitacional que tiene Rosario, donde se pueda entrarle al tema de otra manera? Sí, totalmente. Vos sabés que esto que decía Ángel de las reformas al estatuto que están pensando, lo pensaba muy en clave de esta idea de cómo hacer estados ágiles, digamos, que puedan incluso meterse en el terreno del mercado del suelo, o que puedan incluso promover nuevos mercados de suelo, pero también con una función social, con un fuerte componente social. Digo, es verdad, y lo decía Ángel, a veces los municipios se sienten impotentes de casi todo. Ahora, hay algo en lo que básicamente no son impotentes, porque son de hecho los únicos que tienen potestades para regular, lo que tiene que ver con los usos de suelo y las afectaciones, digo, y las distribuciones, y dónde se puede hacer una cosa, dónde no se puede hacer otra. Al menos en la legislación santafesina esa potestad es exclusivamente de los municipios, sus consejos municipales y sus departamentos ejecutivos. Entonces nos parece en Ciudad Futura, en la Fundación Ciudades Sin Miedo, que hay todavía un terreno muy incluso inexplorado en la política argentina. Digo, los grandes partidos políticos tradicionales de la Argentina no han tenido sus planes urbanos, sus planes para las ciudades. Digo, y básicamente en un país donde más del 80% de los habitantes vivimos en ciudades, digo, es un déficit importante, digo. Entonces, es algo que para mí tiene mucho que ver con lo que viene, con el siglo XXI, como los poderes locales, como los municipios. De hecho, Ángel nos está contando un caso de una provincia donde detentan autonomías municipales. Nosotros estamos justamente reformando nuestra Constitución para dotarnos de mayores herramientas y competencias a la hora de, por ejemplo, la obra pública, los recursos, el financiamiento. Digo, pero en definitiva, ¿cómo planificar las ciudades? Pensar
qué ciudades planifico para qué tipos de sociedades, también en un momento donde nuestras sociedades, incluso nuestra democracia, cruje, digo, en relación a la vida en común, a la vida con otros, digo. Ahora escribiendo la Constitución, vos sabés que nos volvía a tocar describir o definir qué es una ciudad. Digo, y fue un ejercicio bastante interesante, porque digo, cuando nosotros empezamos hace 20 años a pensar las ciudades, capaz que las ciudades se pensaban o los mismos ciudadanos la concebían de otra manera a lo que se piensan ahora, donde la gente no se habla con el vecino. Digo, entonces, ahí me parece que hay que volver a pensar las ciudades. Me gustó mucho algo que decía Ángel en relación a que muchas veces avanzamos con políticas de vivienda, pero nos olvidamos de las regularizaciones dominiales, de las escrituraciones, de ayudar a los que alquilan. Digo, grandes porcentajes de nuestra población, de nuestros conciudadanos y conciudadanas, hoy viven con una angustia y una incertidumbre terrible al final del mes. Algunos porque no saben si van a poder pagar el alquiler o renovarlo, o mudarse. Digo, por eso me pareció súper piola que un municipio piense en ayudar a mudarte y a pagar lo que te faja una inmobiliaria para conseguir una nueva locación, para alquilar el camión de mudanzas. Digo, que eso es algo que en un ingreso regular, básicamente a nadie nos alcanza para sacar una plata extra. Digo, entonces, la incertidumbre de no saber si voy a poder alquilar y también la incertidumbre de quienes ni siquiera detentan un título de posesión o dominial, de decir si me voy a poder quedar, si no soy desalojado, claro, si no soy corrido. Digo, y también, cierro con esto, repensando y pensando mucho la reforma constitucional, volvíamos a la Constitución del 49, donde esa Constitución planteaba la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta, la vivienda, satisfacción sin angustias de esas necesidades. Y me parece que es súper actual, digo, porque si algo... Así textual, decía, así. Textual, sin angustias, digo, y me parece que si hoy algo atraviesa toda la ciudadanía, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, es la angustia, la incertidumbre, el miedo al devenir, digo. Entonces, que un municipio, que los poderes locales se preocupen por garantizar ese piso sobre el cual proyectarse, pues también hay algo que para mí es muy potente en la política de vivienda, en la política urbana, que es cuando alguno genera ciertos grados de estabilidad o de previsibilidad, la gente invierte. Digo, sí. Vos le decís a un barrio popular, mirá, este es tu certificado de vivienda, este es tu terrenito, de acá nadie te va a sacar, al menos por 10 años, 20 años, dice la ley. Empieza a construir. La gente construye, digo, tenía una pared de chapa, tenía una pared de madera, le pone ladrillo, sí, te cambia el techo, digo. Entonces, y eso pasa también con quienes alquilamos toda la vida y aquellos que tienen la suerte de tener un terrenito y le van a poner todo el amor del mundo, todo lo poquito que puedan ir ahorrando lo van a poner ahí, y eso cambia el entorno de las ciudades. Me parece que es importante ese primer empujón, ese primer envión, y sobre todo un municipio que te diga, che, estoy acá para bancarte. Claro. Si te toca mudarte, te ayudo. Si te toca que pensemos juntos cuáles son los límites de tu terreno, si te tenés que ir a un lote con servicios, también, digo, me parece que esa cuestión, porque me parece que la política pública muchas veces se hace sin información, pero además se hace sin emocionalidades, digo, y me parece que las ciudades están llenas de eso. Sí, y no solo pensar esto del derecho a la vivienda, sino tener una concepción más amplia del derecho a la ciudad. Total. Digo, no solamente pensar en construir metros cuadrados, sino esto de cómo llegamos a los servicios, cómo generamos espacios públicos, una concepción cómo hacer una ciudad que reciba más estudiantes, esto que decía Ángel recién, por eso me interesaba eso, decir, bueno, cómo pensar, imaginarte la ciudad en un momento, en un contexto donde falta mucha imaginación política para resolver un montón de problemáticas. Pregunta a Ángel, a Tony, Caro, vos también si estás habilitada, yo soy el único que no sabe de esta mesa, así que ustedes pueden responder. ¿Qué experiencias están viendo, o si vieron otras experiencias, Ángel, en el resto del país o de Latinoamérica o de lo que sea, vos por ahí estudiando distintas cosas, ¿te encontraste con experiencias similares con otros lugares de Argentina que digas, che, acá se está haciendo algo que está bueno? ¿Hay algo que esté dando vueltas, más o menos parecido a lo que estén haciendo ustedes? Mira, la verdad que venimos Está difícil, una dinámica tremenda a la gestión, porque no solamente soy presidente del Instituto de Vivienda, sino que también soy secretario de Servicios Públicos de la ciudad, tengo 2 áreas. Por suerte sí, son áreas que no hay mucho quilombo, ¿no? Servicios públicos y todo eso no debe pasar nada. Detonados. Me imagino. Pero sí, mira, a ver, ¿qué le he pedido al equipo? Fundamentalmente que la verdad que tengo un equipo brillante, donde estamos permanentemente
Nuestro lema es una Villa María más humana, una Villa María que esté cerca de la gente. Muchas veces la gente lo único que quiere es que la escuches, aunque no le resuelvas el problema, Ujú. pero sí que le escuches. Como bien decía Tony, esa angustia de saber que llegas a fin de mes, que tenés que renovar el contrato y que tenés que pedir una garantía es una responsabilidad enorme hoy. Hasta un familiar muchas veces te niega la garantía para Ujú. poder Sí, alquilar. claro, sí, claro. Entonces, para nosotros, todos los programas que venimos desarrollando del instituto lo centramos en el ser humano, en el eje de una Villa María más humana. Nosotros hablamos de humanizar el progreso. Ese es nuestro objetivo, de humanizar el progreso y estar cada día más cerca de los vecinos, generando productos de acuerdo a la necesidad que tiene. Muchas veces generar un producto suena a que es un banco. Y sí, nosotros tenemos que ver, porque cada situación o cada familia o cada barrio tiene su necesidad puntual. Ujú. Anoche estuve en un centro vecinal y me decían, el sábado le pusimos las luces LED. Pero dice, está bárbaro que me ponga las luces LED, estamos por avanzar con el adoquinado, pero tengo un problema de desagüe, no quiero la luz LED, quiero que me resuelvas el tema del desagüe primero. Claro. No me importa otra cosa porque cuando llueve me voy a inundar en mi casa. Y no quiero que entre el agua. Escuchen lo que nosotros necesitamos, no hagan lo que ustedes quieran. Bueno, así que es un poco lo que estamos haciendo desde el instituto, es escuchar, es conseguir la información necesaria y de esa manera ver la experiencia del Fogal, la trajimos de Barcelona. El Claro. intendente estuvo antes de asumir en Barcelona y había un pueblito muy chiquitito en donde una comunidad era garantía para alquilar. Y bueno, de ahí la trajimos a la idea y de esa manera empezamos a situarla en Argentina, ¿no? Claro, Con obvio. todo nuestra economía, con toda la necesidad, con una ley de alquileres que venimos en donde el sector privado no aceptó nada de las condiciones, donde hoy también las reglas de los alquileres están sueltas Ujú. y pasa cualquier cosa, los aumentos, todo lo que tiene que ver con un mercado que no está para nada claro y de que cada uno cobra lo que quiere. Y un poco también nosotros, con la creación de este programa, estamos discutiendo algunos contratos. ¿Por qué? Y porque nosotros lo leemos, che, lo está matando con cuando se va y deje el alquiler, le está exigiendo la pintura marca tal, le está exigiendo hasta el pintor que lo tiene que hacer, digamos, están excediéndose en algunas cuestiones y nosotros ya como Estado estamos entrando a discutir algunas cositas que antes ni siquiera la veíamos. Así que la verdad bueno, muy contento porque eso es un poco el objetivo que tenemos desde el instituto, dejar de ser el instituto que éramos y estar a la altura de las circunstancias en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva era que vivimos, donde ya no hay más recursos nacionales, ya No. no hay más recursos provinciales, donde los gobiernos locales tienen que estar en la trinchera todos los días y resolver y dar respuesta. ¿Y de Ujú. dónde sacamos los recursos? Y lo tenemos que buscar en el sector privado, en nuestra comunidad. Gobernar con el PBI de nuestra localidad, no con el presupuesto chiquitito que a mí me da la municipalidad para resolverlo. Así que esta es nuestra etapa, esta es la etapa en la que estamos transitando hoy aquí en Villa María y en Córdoba, donde en Córdoba el modelo cordobés tiene que ver mucho con trabajar todos juntos más allá de que pensemos diferente, Ujú. es encontrar la solución y articular con el sector privado las distintas acciones. Así que esa es la etapa en donde estamos transitando hoy esta gestión, donde Villa María es una ciudad-región, donde es la mayor industrializadora de leche del país, donde tenemos también concentrado la economía del maíz, tenemos Ujú. un clúster tecnológico muy potente, un parque industrial con más de 80 empresas y que la verdad que estamos avanzando en ese sentido porque vemos con mucho potencial el desarrollo de nuestra comunidad. Bien. Ángel, una pregunta que me surgía recién cuando te escuchaba. Si te llama un intendente mañana que quiere comenzar a trabajar con esta concepción de política pública de vivienda, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar?
La información, lo dijo Tony, tener información para tomar decisiones. Lo que hicimos nosotros es el relevamiento para tomar decisiones concretas hacia dónde tengo que ir, no para tomar yo lo que yo quiero hacer, sino lo que necesita la gente. La información es clave, a ver, es clave para tomar decisiones y para encontrar un rumbo hacia dónde tomar una política pública o una acción con el sector privado. Lo que decía Tony también, el tema del uso del suelo. Nosotros lo que en el primer programa que llevamos adelante fue el desarrollo de lotes. ¿Qué hicimos? Y en un sector donde había un uso de suelo que no podía desarrollarse un loteo, hicimos el cambio de uso de suelo, pero también modificamos el código de edificación y la normativa. Generamos lotes de 200 metros, 250 y de 300 metros para poder bajar el costo de la tierra, porque el código de edificación decía que solamente se podían desarrollar lotes de 300 metros en adelante, con todos los servicios, con pavimento, cordón cuneta, así que lo que hicimos, flexibilizamos y sacamos el pavimento, y de esa manera lo que hicimos fue generar un loteo de 680 lotes, en donde el Estado participó, modificamos esa normativa, y lo que hicimos también fue promoverlo. Generamos un código QR, generamos una inscripción durante 20 días, se inscribieron 1.200 familias, y luego en la segunda etapa, que fue la etapa de inscripción, 550 pudieron acceder a la compra del lote financiado hasta en 36 cuotas. Es algo que no venía pasando en Villa María en los últimos 8 años. Claro. Y nosotros pudimos hacerlo tomando decisiones de acuerdo a la información que teníamos. ¿Por qué? Porque de esa manera bajamos el costo de los lotes, generamos un lote en un sector de la ciudad que tenía factibilidad de los servicios para llegar allí, y la información fue clave para poder tomar esas decisiones. Bien. ¿Y qué proyección tiene ahora el instituto para futuro? Nuestro principal desafío es seguir desarrollando lotes, pero también encontrar que el privado se tiente a poder poner los lotes que tenemos hoy ociosos, porque Villa María debe tener, calculo que alrededor de 1.000 lotes en el sector privado que hoy no tienen un dueño. Entonces encontrar que el sector privado ponga a disposición del Estado para poder avanzar en un proyecto en donde no solamente podamos financiar el lote, sino que financiemos el lote con la construcción de la vivienda adentro. Ese es nuestro objetivo de Villa María, es de que encontremos la posibilidad de que el trabajador, de que aquella persona que tiene un ingreso formal pueda encontrarse con que compre el lote, pero compra la casa dentro del lote. No que primero tengo que comprar el lote, pagarlo, seguir pagando el alquiler, comprar materiales para... hoy en la economía que tenemos es inviable eso. Entonces lo que estamos trabajando es que encontrar esa herramienta que nos permita que el sector privado aporte los lotes, que el municipio pueda generar desde el Instituto de la Vivienda esta articulación público-privada para que avancemos, y de que encontremos la manera de que podamos construir vivienda con el lote incluido en ese financiamiento. Así que ya tenemos algunos proyectos avanzados que lo hemos presentado al Banco Córdoba, que lo hemos presentado al Banco Nación, que ahora estamos trabajando con el sector del mutualismo a través de la federación. Así que vamos a avanzar en ese sentido de que hoy la tierra entre dentro de esta proyección de la construcción de una vivienda y no esté excluida. Tony, para ir cerrando, dos cosas. En primer lugar, lo del tema de el rol que tiene ahí o la importancia de la participación de la gente en las definiciones, al menos de una parte de todas estas políticas, que creo que en Nuevo Alberdi ustedes también lo desarrollaron. Y segundo, también como idea más final, recién cuando Ángel decía esto de la situación en la que estamos, en la que creo que casi que estamos como en un reseteo en el que hay que pensar de cero todas estas herramientas, no para tirar todo lo que uno viene haciendo, pero sí de que te pone en una situación de que tenés que volver a empezar a pensar una política otra vez, cómo la financiás, cómo la llevás adelante, porque no tenés quizás redes de otras escalas estatales que antes estaban.
¿Qué 2 o 3 ideas claves o ideas claves se te ocurren para empezar a pensar en este escenario casi desértico, el derecho a la vivienda, y qué rol tiene la participación en eso? Mira, yo creo que la participación popular, ciudadana, siempre fue clave, y yo creo que ahora se hace condición sine qua non. Digo, en el modelo de ciudad y de sociedad al que nos están llevando, digo, me parece. Y no solamente hablo del gobierno nacional, hablo de un fenómeno incluso global de hiperindividualización, de fragmentación, de atomización muy fuerte y muy radical de la sociedad. Yo creo que la participación ciudadana, popular, que alguna vez se pensó como parte de un método para construir política pública de vivienda y urbana, yo creo que hoy, les decía antes, es condición sine qua non, pero ya ni siquiera para construir la política pública, sino para construir la sociedad sobre la cual después va a impactar esa política pública. Yo creo que si nosotros pensamos políticas públicas para estas sociedades tan individualizadas y atomizadas, no creo que ninguna política pueda resistir el paso del tiempo. Digo, me parece que es menester, para construir una política pública urbana, primero retejer los lazos sociales. Y eso se hace con participación popular e involucramiento. Digo, me parece que lo primero que hay que hacer, o por lo menos nosotros estamos convencidos que lo primero que hay que hacer a la hora de afrontar una política de reconversión urbana, transformación, restauración de vivienda, es construir el anhelo colectivo, el anhelo de la comunidad para que esa política pública devenga. Digo, y parece una pavada hablar de anhelo, pero digo, si no hay un proyecto colectivo que sustente esa transformación después se degrada muy rápidamente. Miren, en Santa Fe estamos muy acostumbrados a ver grandes anuncios de plazas, de parques, que vos vas a los 6 meses, no te digo 10 años, a los 6 meses están todas rotas, todas maltratadas, grafiteadas, quemadas. Digo, hay muchas plazas en Rosario que se inauguran y a los 6 meses aparecen quemadas. Digo, evidentemente ahí no había ni apropiación ni anhelo colectivo. Digo, entonces me parece que hay ahí una cuestión clave en la participación popular que, insisto, allá por los fines de los 80, 90, el Banco Mundial lo recomendaba como una situación necesaria o que estaría interesante hacerlo. Hoy yo creo que sin participación popular y protagónica del pueblo, anhelando colectivamente lo que está por venir, ninguna política pública va a ser exitosa. Entonces me parece que eso es fundamental. Y cierro con esto otro. Yo creo que, o por lo menos las experiencias interesantes o exitosas que estamos viendo en Uruguay, en Chile, están muy en Barcelona, lo nombraba Ángel, están muy ancladas en la participación del Estado, del privado, pero también de una comunidad organizada, ya sea en cooperativas, en mutuales, en sindicatos. Digo, las experiencias sindicales de vivienda que hay en toda Europa son muy interesantes. Las experiencias cooperativas, mutualistas de construcción de vivienda me parece que son muy interesantes porque básicamente esas cooperativas, esos sindicatos, esas mutuales entraman primero la sociedad que va a habitar esas ciudades, digo, o esos pedazos de ciudades que, volviendo al inicio, me parece que en el siglo XXI y lo que nos queda por vivir a quienes quienes somos contemporáneos de este tiempo histórico, me parece que tenemos que retejer las sociedades, terminar con los individualismos radicales y empezar a tejer sociedades colectivas, y las ciudades son un buen lugar para hacerlo. Digo, hay que volver a estrechar esos vínculos. Bueno, hemos tenido una hermosa charla y la verdad es que ya no queríamos exprimirlo más, pero Ángel, si querés una última idea como para cerrar, algo que te haya quedado por ahí o algún deseo a futuro, lo que quieras, te damos este último espacio para eso. No, la verdad que agradecerles a ustedes en primer lugar por el espacio. Cuando hablé con Roberto y me comentó la posibilidad de poder charlar con ustedes lo que nosotros venimos haciendo en Villa María y escuchar también lo que se viene haciendo en otros lugares es muy importante. Para nosotros es como decía Tony, estamos en una etapa en donde tenemos que refundarnos, de analizar cada una de las acciones y trabajar con la comunidad. Hoy todas las acciones que llevemos adelante tienen que ver, porque muchas veces las dificultades que tiene la comunidad, las dificultades que tiene el vecino, hasta ellos mismos te plantean las soluciones y te dicen de qué manera. Lo único que nosotros tenemos que hacer es articular y propiciar que esto se lleve adelante. Así que la verdad que muy contento
por este desafío que estamos teniendo. Mi mayor anhelo es poder hoy desde el Instituto de la Vivienda poner en marcha nuevamente la construcción de viviendas aquí en Villa María a través del Estado municipal con obviamente el acompañamiento del sector privado. Villa María es una ciudad que tiende a crecer, a tener un desarrollo productivo importante, y para tener ese desarrollo productivo también necesitamos generar condiciones para la vivienda. Así que ese es el mayor desafío que tenemos hoy en día desde aquí. Así que gracias, chicos, por el espacio, por el tiempo y a disposición. Muchísimas gracias a vos, Ángel, por este tiempo. Mucha suerte en lo que queda de ese camino. A disposición este espacio. Tony, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en este estudio. Sospecho que no será la última vez. Bueno, así que por las dudas no te hago una despedida definitiva, porque quién dice que en breve no estaremos de vuelta acá sentados. Caro, como siempre, muchas gracias. Y a todos los que nos estuvieron viendo, sigan mirando los capítulos de Estudio Ciudad. Vamos subiendo uno por semana al canal de YouTube de Factos. Si no, lo ven en el Instagram, son _Factos. Ahí ven algunos adelantos y algunas otras cositas. Y los esperamos en el próximo episodio de Estudio Ciudad. Gracias, nos vemos pronto.